Bienvenidos al evento Humedales Amazónicos, mapeo y diseño de un enfoque de conservación y gestión para los humedales amazónicos, organizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, RAIS, y Mapbiomas Agua, con financiamiento de Moore Foundation. Para iniciar, invito a Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común, IBC, a darnos la bienvenida a nombre de RAIS. Gracias, buenos días con todos y muchas gracias por venir. A las personas que nos visitan de afuera, bienvenidas a Lima. Espero que la pasen muy bien y que disfruten de la hospitalidad de nuestra ciudad y de su gastronomía. El IBC es una institución peruana sin fines de lucro que tiene ya 27 años de vida institucional y tiene como misión velar por el cuidado de los bienes comunes, entre los que se encuentran los humedales y los recursos asociados al agua, particularmente en la Amazonía, pero más allá también. Y el IBC es parte de la RAIS, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que es una red, un consorcio de 8 organizaciones de la sociedad civil de la cuenca amazónica, que ha generado información desde hace 18 años para producir y hacer incidencia sobre la importancia de los bienes comunes en la protección de la Amazonía. Y se ha puesto mucho énfasis en destacar la importancia de los territorios indígenas en sus diversas formas a lo largo de los diferentes países que forman la red y también de las áreas naturales protegidas. Toda esta información se genera en cada uno de los países que han puesto a disposición una metodología estandarizada para poder comparar y juntar datos sobre cambio de cobertura y uso y otros en los países que forman la Amazonía. Y esa información se pone a disposición de forma gratuita a todo el público interesado a través de nuestra página web, la página web de la RAIS, que invito a todos ustedes a visitar para que puedan acceder a información súper importante en la forma de plataformas con información georreferenciada, pero también mapas que evidencian la importancia de las tierras indígenas y otras para la conservación de la Amazonía. En ese taller se van a presentar muchísima información, particularmente enfocada en uno de los bienes comunes más importantes que tenemos en la cuenca amazónica, los cuerpos de agua, los humedales y algunas zonas boscosas asociadas a estos. Y espero que la información que reciban hoy día sea de mucho interés para ustedes, sobre todo para la toma de decisiones que permitan conservar a la Amazonía, que es un ecosistema que creo que todos nosotros queremos mucho y queremos que se conserve. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Ahora invito a Nicole Moreno, jefe de proyectos RAIS en IBC. Ella va a presentar la visión general del proyecto, los logros principales y el impacto potencial que tiene el proyecto. Bueno, continuando con este evento de cierre del proyecto Humedales, me toca a mí, como ya había mencionado Gabriela, contarles lo que ha significado este proyecto para nosotros, para luego pasar a las presentaciones generales, donde les van a poder mostrar de forma más detallada las metodologías y productos generados. Y bueno, este ha sido un proyecto de 2 años y medio de trabajo, intenso trabajo, pero sobre todo de un trabajo colectivo, ¿no? Estamos cerrando un proceso regional construido por el equipo de los socios de la RAIS, y también de manera muy importante con el aporte y la experiencia de los actores claves de los distintos países amazónicos. Este ha sido un proyecto basado en ciencia y en evidencia y sobre todo con el conocimiento de estos actores que conocen a veces mucho más los territorios. Tenemos un objetivo muy claro, que es el que está aquí: garantizar que los tomadores de decisión conozcan y utilicen la información generada para la gestión y conservación de los humedales amazónicos. Para poder lograr este objetivo, el proyecto se organizó en 4 objetivos específicos. El primer objetivo era conocer dónde están y cuáles son los tipos de humedales panamazónicos y la dinámica de ello. Aquí hemos logrado generar un mapa de los tipos de humedales de toda la Amazonía, que está publicado en una revista científica, Remote Sensing, y los mapas temporales están en una app de acceso público. El segundo objetivo era analizar las distintas presiones y amenazas que ocurren en estos ecosistemas, como la deforestación, la agricultura, los incendios forestales, el cambio climático. Este análisis también se encuentra en el artículo científico y en otras notas. El tercer objetivo es identificar las áreas prioritarias para la conservación.
Aquí logramos generar una metodología multicriterio basado en 3 macroindicadores, que es la integridad ecológica, la intensidad de la actividad humana y el bienestar social. Estos 3 grandes macroindicadores están compuestos por 29 variables. Y bueno, esta información ustedes lo pueden encontrar, tanto la metodología como el resultado en la app. Esta app se encuentra en la plataforma AMA. AMA es la plataforma de RISE. Y lo curioso de esta metodología que es una metodología adaptativa, que puede variar de acuerdo al interés del actor. Y el cuarto objetivo es elaborar una estrategia de incidencia y comunicación para promover las mejoras en las políticas públicas para la conservación y mejor gestión de los humedales, ¿no? Aquí se logró realizar policy briefs nacionales y regionales que ayudaron también a generar ciertas alianzas estratégicas como con la OTCA y el Parlamento andino. Y en la parte netamente de comunicación se generaron también videos de casos de éxito de la gestión de los humedales en cada uno de los países, porque también mostrar experiencias positivas también ayudan a motivar a los tomadores de decisiones y a la población en general a cuidar mejor nuestros humedales. Lo bonito de este proyecto es que no solamente lo hemos realizado desde nuestros escritorios, hemos tenido la oportunidad de generar diversos talleres en nuestros países, talleres nacionales y talleres regionales. Hemos realizado 31 talleres nacionales en todos los países y 3 talleres regionales. En los talleres regionales mínimamente participaban 2 actores claves por país y también actores regionales como la OTCA, COICA, Alianzas Aguas Amazónicas, Alianzas Noramazónicas, el Parlamento, el panel científico y Ramsar. El primer taller lo desarrollamos en Brasilia en marzo del 2024. Aquí logramos sentar las bases metodológicas con la referencia Ramsar. El segundo taller regional lo realizamos en febrero del 2025 en la ciudad de Pucallpa. Aquí ya con el mapa avanzado pudimos trabajar en la estrategia de incidencia junto a los actores. Y el tercer taller regional se dio en julio del 2025 en Brasilia. Aquí presentamos las áreas prioritarias piloto y pudimos mejorar la metodología con los aportes de los actores. Y bueno, esto ha sido una retroalimentación constante. Llevábamos la información de lo regional a lo nacional y viceversa. Y nos ayudaba bastante a seguir mejorando las metodologías y los productos. Y bueno, esperamos que haya una segunda fase del proyecto, ¿no? Para poder seguir haciendo incidencia, ¿sí? Ya con nuestros productos finalizados y consolidados y ayudar a mejorar la conservación de nuestros humedales y a una mejor gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. El evento tenemos 3 bloques. El primer bloque se centra en la metodología de mapeo multisensor de humedales, de sus presiones y amenazas, en la dinámica y el estado actual de las clases de humedales. Para presentar este enfoque, contamos con Carlos Sousa. Carlos es geólogo por la Universidad Federal del Estado de Pará, Brasil. Tiene una maestría en Ciencias del Suelo por la Universidad Estatal de Pensilvania, un doctorado en Geografía por la Universidad de California en Santa Bárbara, y actualmente es investigador asociado en Amazon, donde se especializa en teledetección para el mapeo y monitoreo de bosques, degradación forestal, cambios en el uso y cobertura de suelo, monitoreo de aguas superficiales y modelado espacial. Ha publicado 200 artículos en revistas científicas, ponencias en congresos y capítulos de libros. Y ha sido galardonado con el premio Skoll y es becario de la Fundación Mulago. Adelante, Carlos. Buenos días. Es un inmenso placer estar aquí con usted para compartir los resultados de mapeo y de amenazas y presiones sobre los humedales amazónicos. Y voy a empezar sobre la situación desde el inicio del proyecto. Ya había varios mapas de humedales publicados, hicimos una revisión bibliográfica y de essas bases de dados. Llegamos a selecionar 20 mapas y aplicamos os seguintes critérios para ter a lista final de mapas, que está, não se pode ler, pero é só para demonstrar que estes dados foram evaluados com base em exactitud. Para entrar nesta lista, tinha que ter exactitud publicada,
e também uma resolução espacial de hasta 100 metros de pixel, variava de 30 a 100 metros, e os dados teriam que ser abertos ou acessíveis de alguma forma. Então, chegamos a 11 mapas de humedales, e lá, com esta revisão, o que passou é que estes mapas não tinham uma concordância espacial, não cobriam totalmente a área de interesse de RAISC, que abarca a cuenca de Orinoco e a cuenca amazônica, e alguns limites políticos administrativos, como o caso da Amazônia Legal no Brasil, e de outros países também há uma extensão que inclui limites administrativos. Então, esta área ocupa 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E o que passa é que isso cria essa incertidumbre de mapeamento cria dificuldades para avançar com políticas de conservação e manejo e proteção de los humedales. Uma dificuldade técnica é que sensores ópticos não conseguem fazer mapeio em condições de nuvens densas. Em Amazônia sabemos que isto acontece em muitas áreas, e também é muito complicado detectar água abaixo subbosque. Então, necessitamos uma tecnologia específica com dados de radar para penetrar no céu de bosque e detectar água e retornar com sinal. Então, essa era a situação no início do projeto. E durante este vídeo, eu expliquei que chegamos a 15% de áreas com humedales quando harmonizamos estes mapas. Pero a variação era de 14% a 30%. Então, esse rango de área coberta por humedales era bastante largo. Então, essas análises nos permitiram criar estes mapas de concordâncias e discordâncias e identificar as classes estáveis, o que estava sendo mapeado mais consistentemente com respeito aos diferentes produtos. Isso foi importante para fornecer dados para treinar um classificador e chegar ao produto final. Então, fizemos também esta fusão de sensores de radar com Sentinel-1, que é na banda C de radar, e também dados halos, que permite, é uma banda com comprimento de onda mais larga, que permite penetrar no céu de bosques cerrados. Então, com isso, com estes mapas já publicados nas tecnologias de sensoramento remoto, avançamos, e este é o resumo da metodologia. Integração de los dados, incluso dados de topografia, que sabemos que necessitamos, são ecossistemas dinâmicos. Esse pulso de inundação, necessita estimar alcance de pulso de inundação, e os dados topográficos são muito importantes. E com este produto harmonizado, destes 11 mapas que foram selecionados para generar muestras para treinar um classificador, Random Forest, são árvores aleatórias, e aplicamos isso em Google Earth Engine. E este é o mapa que generamos para o ano 2020. É uma linha base para nosso mapeio, porque a maioria destes mapas que estavam publicados convergiam para ano 2020. Então, linha base começou com este mapeio. A metodologia está publicada e há link de artigo científico. E chegamos a 22%. Em vídeo havia mencionado 15%. Essa área de humedales, então, está estimada em 22% em diferentes classes que mapeamos. Vou passar para o próximo. Perdão. Este é um resumo deste resultado para o ano 2020. Então, a extensão 151,7 milhões de hectares de humedales, com todas essas classes. Não vou detalhar todas as classes, as mais importantes em termos de extensão são os bosques inundáveis, com quase 90 milhões de hectares, herbazales inundáveis,
e há níveis de embasal de baixa altitude e alta altitude, estamos incluindo os dois, quase 20%, arbustal, inundável, 16%, e água aberta. Quase 98,5% das umidades estão nessas classes, e as outras classes são importantes, são a zona costeira, hemos mapeado também estas categorias de umidades costeiras. E a precisão que alcançamos, general, 82,2% de exactitud, pero isso é general, porque as classes da zona costeira têm exactitud menor, pero há classes com mais que 90% de exactitud, classes individuais. E outra coisa importante é que desde 2020 até 2024 estimamos que os umidales já haviam sido deflorestados. Então, porque temos a série histórica de deforestação, estimamos que 7,4 milhões já haviam sido deflorestados. E também vou falar sobre as pressões, ameaças que incluem a queima e outros fatores. Pero ponto importante que de nosso projeto era generar uma série histórica. Desde conseguimos reproduzir este mapeio, e este classificador se comportou de forma consistente em espaço e tempo. Significa que este classificador para 2020 se pode replicar para anos anteriores e adelante. Então, a série histórica está desde 2016 até 2023, e há uma limitação porque os dados ALOS não estão disponíveis para 2024 e 2025, mas esperamos com estes dados NISAR, a partir de 2026 vão estar disponíveis, é um dado de NASA, e vamos continuar com este mapeio nos anos seguintes. Mas há este vazio de dados ALOS em 24 e 25 e não vamos atender informações atualizadas para esse período, mas pretendemos avançar com este monitoreio nos próximos anos com esses dados NISAR. E uma rápida mirada de que passou desde 2016 a 2023, há cambios, vou baixar aqui, muita dinâmica em zonas costeiras. Este exemplo é de áreas de sequia de 2016, que essas áreas são perda de água e recuperação de água. Aí, neste exemplo, abaixo, mineria de ouro, essas lagunas artificiais, resultado de expansão de mineria de ouro, e perda de bosques inundáveis por deforestação. Então, se pode fazer isto anualmente. Este câmbio calculamos para este período, mas estes dados são anuais. Se pode medir câmbios naturais e câmbios antropogênicos e os efeitos de câmbio climático também. E desafio para nós outros é que criamos essa leyenda regional para a área de interesse do projeto, mas seria necessário também conectar com sistemas de classificações nacionais. Este é um exemplo de Brasil, que tem seu sistema de classificação nacional, e logramos êxito em traduzir estas classes regionais para a classe de sistema de classificação de umidades de Brasil, que é baseado em inventário de umidades, e é um sistema bastante complexo, com muitas classes, subclasses, pero é possível. Desde o início do projeto, desenhamos este modelo para poder cambiar este sistema. No caso de Colômbia, que usa um sistema adaptado do Brasil, e se pode, e creemos que para os demais países vamos conseguir também traduzir de escala regional para escala nacional. Então, só um exemplo para ilustrar que sim, se pode baixar o nível de detalhe destes mapas. Seguindo, quanto de umidades estava protegido em 2020? Ano base, 52,6%, protegido em terras indígenas, unidades de conservações e sítios Ramsar.
47.4 no protegidos. Então, há oportunidade para avançar com proteção e gestão, conservação de umidades. Há muitas áreas de umidades que necessitam ser protegidas integralmente ou implementar estratégias de conservação e manejo. Com respeito às pressões e ameaças, evaluamos vários vetores, vou compartilhar alguns casos. Este impacto de deforestação de 7,4 milhões até 2020, que já havia falado, isto é um tipo de impacto e sabemos que os humedales estão também queimando em vídeo. Foi demonstrado que áreas úmidas não deveriam estar queimando, mas isto está acontecendo em grande escala em diversas partes da Amazônia. E este avanço de infraestrutura, este mapa de densidades de carretera, caminhos e carreteras, a maioria são não oficiais. Então, a densidade, quilômetro por quilômetro quadrado, quanto mais rojo, mais densa essa área. Estão cortando os pequenos rios e isso cria também uma fragmentação em baixa escala. E expansão urbana é outro fator, e mineria industrial e de ouro. Então, hicimos essas estimações de pressões e ameaças, já temos um diagnóstico preciso do que está passando, quais são os humedales mais ameaçados, isso será discutido adelante. E com respeito ao câmbio climático, usamos séries históricas de precipitação, aumento de temperatura, e que estou compartilhando é a dinâmica de água mapeada por MapBiomas Água, mensualmente desde 85 até mais recente. Aqui está ano base, mas temos a série histórica atualizada de MapBiomas Água. E área em rojo são áreas que temporalmente há uma tendência de redução de superfície de água. Então, sabemos onde estão os humedales que estão com risco de perda de água. E são essas áreas, em caso do Brasil, em Roraima, por exemplo, que estão queimando, estão mais vulneráveis a efeito de sequia e queima. Para encerrar, só alguns pontos importantes. Queremos usar essa informação, pô-la em ação para diferentes atores, comunidades, governos locais, governos alianças regionais e governos em escala nacional também e estadual, para gestão e monitoreio e conservação desses territórios. Então, durante nossos talleres, evaluamos essas oportunidades e vamos ter também essa discussão em los outros painéis. E, para encerrar, êxito que logramos neste projeto é garantizar que já temos um sistema de monitoreio de umidades. Começamos com muita incertidumbre em termos de mapeio, mas já temos em pilar 1 e 2 a capacidade de monitorear e entender essas pressões e ameaças sobre os luminares. E nas próximas apresentações vamos compartilhar os resultados sobre priorização e potencial para incidência. Entonces, muchas gracias por la presentación y vamos a pasar ahora al panel para reflexionar sobre lo presentado por Carlos y las potenciales aplicaciones y usos y demandas técnicas futuras. Y como moderador del panel tenemos a John Aguilar. John es coordinador de proyectos de monitoreo del agua de la Fundación Gaia Amazonas y es el coordinador técnico regional del proyecto Humedales Amazónicos. Es ingeniero ambiental, especialista en Machine Learning, tiene experiencia en ordenamiento territorial, estudios de impacto y compensación ambiental y cuenta con amplia experiencia en monitoreo de coberturas de tierra, el cambio de uso de suelo y dinámica de superficies hídricas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. En verdad es un gusto para todo el equipo tenerlos y mostrarles este proyecto tan lindo que estamos trabajando, y creo que estamos teniendo unos resultados muy satisfactorios, y algo un poquito de lo que les queremos mostrar con ustedes es mostrarles una aplicación en particular de visualización de las informaciones. Como bien Carlos nos ha ilustrado, tenemos unos ecosistemas que son dinámicos en el tiempo. Entonces, no puede ser un mapeo estático, siempre tenemos que monitorearlos constantemente, porque están asociados directamente a los pulsos de inundación que tenemos allí. Entonces, nuestra metodología está basada en un año base, que es el año 2020,
pero también tenemos una línea inicial que es el año 2016, en este momento tenemos hasta el año 2023 y como ha mencionado Carlos, esperamos continuar con el monitoreo con los nuevos datos de radar que estamos teniendo acá. Entonces, en este momento, les queremos presentar esta aplicación que es un formato beta, pero la aplicación se las queremos mostrar, es la primera forma de visualización de las informaciones. Entonces, este es nuestro mapeo que en un primer momento lo podemos ver desde el año 2016 hasta el año 2023. Como ustedes ven en la parte inferior hay una pequeña barra de tiempo en la cual podemos manipularla y podemos oscilar a lo largo de la serie histórica. Podemos encontrar la definición de las leyendas, de la leyenda que tenemos acá para nuestro mapeo que hemos encontrado y adicionalmente tenemos unos datos de frecuencia de inundación asociados a los datos de radar, que es un producto que estamos aún trabajándolo, estamos muy a la expectativa de compartírselos en las próximas semanas. Queremos lanzar este producto con muchas ansias. Y en el costado derecho podemos ver algunos estadísticos, como bien se comentaban. Estos estadísticos nos van a mostrar cuáles son las extensiones de las diferentes coberturas que hemos mapeado en toda la región amazónica. Este aplicativo se los vamos a compartir a todos y todas para que ustedes puedan detallarlo un poco más, ir, verlo. Queremos que los datos se usen y como siempre esto es ciencia abierta y colaborativa y eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros apuntamos como red. Entonces esta es como una pequeña introducción a nuestra aplicación y un bono que tenemos es que estos datos ya se encuentran alojados en la plataforma de AMA de RAISC. Entonces pueden ingresar a ama.raisk.org y acá pueden encontrar nuestro mapa base del año 2020. Pueden acceder directamente allí y pueden descargarlo en este momento en formato raster si así gustan. Pueden encontrar la leyenda y en el icono información que tienen allí hay una breve descripción del metadato. Entonces estamos realmente bastante contentos de tener estos productos y poderlos disponibilizar para todos y todas ustedes. Bueno, entonces sí, yo les voy a presentar esta propuesta que nosotros construimos desde el proyecto para priorizar áreas de humedales amazónicos para identificar acciones de conservación. Entonces, en sí, lo que queríamos con este componente del proyecto era generar esta herramienta que ayude a priorizar áreas de importancia y que ayude también a focalizar acciones para conservación y protección de estas áreas. Entonces, en sí, el modelo que construimos es un modelo multicriterio y que se sustenta en dos aproximaciones conceptuales que tienen que ver con esta visión del desarrollo sostenible y al concebir a los humedales como sistemas socioecológicos, ¿no? Donde hay esta interacción bilateral entre las sociedades y los ecosistemas. Entonces, bajo esa visión, ese marco conceptual, nosotros construimos tres grandes macroindicadores que nos llevaban a entender esa dinámica con la sociedad de los humedales. El primero de todo habla sobre la integridad ecológica del humedal, que en sí la integridad ecológica buscaba entender al humedal por su valor intrínseco y no tanto por el valor que le da el ser humano a estos espacios. Y este macroindicador está conformado por tres componentes principales, que son la composición, la estructura y la función, y una serie de variables que responden a estos componentes, ¿no? El bienestar humano lo que buscaba era ver estas contribuciones del humedal a las poblaciones. Entonces, se enfocaba básicamente en tres partes, que era cómo tenía un rol en el abastecimiento, cómo tenía una influencia en la cultura y cómo jugaba un rol en la regulación de algunos procesos. Y el último, tenía que ver con la actividad humana y que básicamente era medir la intensidad de estas presiones como consecuencia de las actividades humanas no sostenibles en estos espacios, ¿no? Fue una construcción colaborativa, es decir, nosotros tuvimos, como presentaron mis compañeros, varias instancias en las que muchos actores que están ahora presentes nos ayudaron mucho en definir las variables que representaban estos tres grandes macroindicadores, en facilitarnos información y ayudarnos en todo lo que fue un proceso de ponderación y darle peso a estas variables para que el modelo responda según las distintas visiones, ¿no? Entonces hicimos estos talleres regionales
hicimos esto que comentaban que hicimos varios, que te comentó John, que hicimos talleres nacionales en todos los países. En Perú nosotros hicimos talleres focalizados con varias instituciones del Estado, con comunidades nativas, entonces con un acercamiento con distintos actores para entender bien la perspectiva que se tenía sobre los humedales, ¿no? En sí, el humedal o la priorización de las áreas responde a esta ecuación aritmética, que no es más que una suma ponderada de los tres grandes macroindicadores que les mostré anteriormente: la integridad ecológica, el bienestar humano y la actividad humana. Entonces, en esta ecuación, estos tres grandes macroindicadores y las 29 variables que están incluidas interactúan entre sí y con los pesos que fueron asignados para obtener distintos estados del modelo prospectivo. Es decir, nosotros hicimos unas premisas sobre cómo buscando escenarios en que cómo respondería el modelo modificando estas ponderaciones, y principalmente planteamos tres estados del modelo, tres respuestas de este modelo, y una es la respuesta inercial, que implica que se mantengan las condiciones actuales, las condiciones de gobernanza actual, las presiones y amenazas avanzando sobre estos espacios, y este es nuestro estado inercial. Otro estado era uno depredador, donde estas presiones se incrementan considerablemente, se disminuye la integridad ecológica y cómo va a responder los humedales ante una perspectiva de este sentido, donde haya un incremento, donde la gobernanza se debilite, donde estas unidades de gestión como territorios indígenas, ANP, se debiliten y las presiones y amenazas tengan una influencia más grande sobre estas. Y un escenario funcional, que era más un escenario medio ideal, donde nosotros consideramos una reducción en estas presiones y amenazas, y aumentábamos la integridad de estos ecosistemas. Entonces, esta fue nuestra propuesta para el modelo de cómo respondía ante estos tres grandes estados, ¿no? A su vez, el modelo también permite ver de forma separada los resultados de cada macroindicador. Entonces, por cada macroindicador tenemos unos mapas donde están categorizadas distintos niveles de integridad ecológica, es por resultado de esta superposición de las variables que se consideraron, y una distribución de estos niveles en función del área que van ocupando en el mapa. Entonces, también, después de muchos análisis, hay muchos resultados que se sacan de estos análisis estadísticos del mapa, pero un dato importante es que la mayor proporción de estos humedales con integridad ecológica alta y muy alta están en ANPs, áreas naturales protegidas, cuyo objetivo de creación tiene que ver con el desarrollo sostenible, y son departamentales, principalmente las áreas. Y a su vez vimos que las áreas de menor integridad ecológica están en el sur y el este de la Amazonía, que responde mucho a lo que presentó Carlos, de cómo esta expansión de las carreteras, por ejemplo, avanzó sobre esa zona, y todo el proceso de ocupación de esta zona sur en la Amazonía, ¿no? A su vez, este es otro indicador que construimos, bienestar humano. Hay una nota ahí, porque este indicador responde mucho a las variables que fueron incluidas, es decir, un indicador que todas las variables que nosotros logramos construir fueron básicamente construidas por nosotros con la información que recogíamos, y no necesariamente eran representativas de todas las condiciones de bienestar humano, ni la escala espacial en la que había disponibles estas variables. Entonces, esto es más un ejemplo de lo que implica el bienestar, o lo que se representa el bienestar, los humedales, cómo inciden en el bienestar de las poblaciones, pero está limitado a las variables que incluimos en el modelo. En sí, lo que resalta mucho el modelo es estas poblaciones y los humedales en su entorno cercano, y cómo estos humedales en su entorno cercano juegan un rol muy importante sobre el bienestar. Algunas de las variables que consideramos fue el acceso al agua, y cómo la distancia a las fuentes de agua es un factor clave para el bienestar también, ¿no? Hay muchas condiciones, sobre todo en ámbitos rurales, donde la distancia para obtener agua generalmente está restringida a un cierto espacio. Es decir, hay limitantes intrínsecas de lo que uno puede recorrer para buscar agua, y las infraestructuras que tienen cada lugar una capacidad de instalar infraestructura para distribuir el agua, ¿no? En sí, lo que vimos es esto, que hay una relación muy cercana con el entorno cercano de los humedales, y que esa relación baja más allá de la condición en que estos humedales se encuentren. Es decir, ahí existe, por más que el humedal está deteriorado, igual hay una relación de las poblaciones aledañas con este humedal. Y vimos que gran parte de estos humedales
que tienen una prioridad muy alta están fuera de alguna unidad de gestión que podría sostener mantener su integridad, ¿no? Y esos son algunas áreas que proveen agua, por ejemplo, algunos centros poblados. Este es el macroindicador de actividad humana, entonces muestra los niveles de presión en respuesta a las actividades no sostenibles de las poblaciones. Entonces está vinculado con el de integridad ecológica, donde las áreas que mostraban menos integridad ecológica son también las áreas donde se acumulan una mayor cantidad de presiones. Y hay un porcentaje de 7% que responde a presiones muy altas y es generalmente áreas que están muy focalizadas en donde están los principales centros urbanos. Entre esto que vimos que el 47% de estos humedales tienen un nivel de impacto medio a muy alto y que el 60% de estos que tienen estos impactos importantes están fuera de unidades de gestión como las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. Es decir, lo que vimos es que las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas funcionan como una barrera para el avance de estas presiones, ¿no? Una vez que nosotros vimos estos macroindicadores por separado, lo que hicimos es usar esa ecuación para ver cómo interactuaban entre sí las variables y creando estos modelos prospectivos bajo distintas premisas. Este es el modelo inercial que le había comentado antes, donde las condiciones se mantienen. Entonces, resalta áreas de mayor relevancia, son los colores rojos, y determina distintas acciones de conservación y manejo que se pueden hacer en estas distintas áreas, ¿no? En general, estas rojas son áreas que aún mantienen cierta funcionalidad, mantienen cierta integridad, entonces lo que se quiere evitar es que se avance el deterioro de esas áreas con medidas preventivas. Este es el modelo funcional que le mostraba, que era el estado como ideal en el que las presiones y amenazas disminuyen considerablemente sobre estos espacios, donde la integridad ecológica se recupera y el bienestar humano asociado a esta integridad también tiene un alto valor, y resalta áreas donde se recuperó esta integridad ecológica y donde ya las medidas implican más a tratar de mantener, vigilar y mantener el estado de integridad en el que podría llegarse. Y el modelo depredador, que potencia mucho estas presiones sobre los ecosistemas, sobre los humedales. Estas principales presiones están muy asociadas a los principales cursos de los ríos, y lo que busca es que en esas zonas donde están estas altas presiones necesitan hacerse un manejo con intervención urgente para frenar ese avance hacia otras áreas que por el momento mantienen cierta condición de integridad. Esto es un estudio de caso, de cómo el modelo responde o cómo se puede analizar en algunos espacios. Esto es la ciudad de Iquitos y su entorno cercano, y este es el modelo inercial, es decir, que mantiene las condiciones actuales y muestra estas zonas en rojo que mantienen cierta condición de integridad como áreas para manejo, y estas verdes que son las áreas donde está mayor intensidad de presiones, como una zona donde hay que hacer un manejo de presiones recurrentes, de amenazas recurrentes en esta zona. El modelo depredador, en cambio, muestra como prioritarias esas áreas donde hay mayor presión, porque son las que condicionan también su entorno cercano, como prioritarias. Y lo que sí vimos del modelo depredador, de este modelo donde se intensifica, esto es el barrio de Belén, en Iquitos, que es un humedal donde la población convive en esta zona, donde dependen de este humedal para el transporte, inclusive para la alimentación, para servicios higiénicos, para todo. Y vemos que bajo este modelo depredador va a haber un 45% de los humedales que van a necesitar un manejo inmediato. Este es el modelo funcional, donde ya nosotros recuperamos la integridad, minimizamos estas presiones y donde ya estas zonas aparecen resaltadas en rojo porque recuperamos la integridad y ya nuestras acciones van más a mantener la funcionalidad bajo vigilar que no avancen las presiones, y esto implica mucho en el costo que implica recuperar áreas, ¿no? Cuando las intervenciones de mantener algo son mucho menos costosas de tratar de recuperar con intervenciones muy grandes. Entonces, de esto determinamos que la prevención reduce costos y manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas. Y algunas recomendaciones principales es que esta priorización, para priorizar acciones, hay que priorizarlas según el estado socioecológico de estos espacios. Algo muy importante que vimos, porque el modelo arrojaba en todos los escenarios el rol que jugaban los territorios indígenas y las áreas naturales
protegidas y que eso necesita un fortalecimiento, necesita mantenerse, necesita ampliarse y fortalecer las áreas naturales protegidas. Lo que sí, el escenario depredador nos mostró que hay presiones muy críticas que deberían tratar de revertirse para evitar este avance hacia otros espacios que aún mantienen la funcionalidad y que es muy importante en estas estrategias que se consideren integrar el bienestar humano. Este modelo de priorización se puede usar para tomar decisiones bajo distintas perspectivas, bajo distintos escenarios, y como comentaron mis compañeros, es un modelo flexible que uno puede modificar estas ponderaciones en función de lo que busca, puede considerar qué variables ingresan en el modelo y qué variables no. Entonces arroja resultados también bastante asimilables en función de lo que uno espera, ¿no? Y lo que sí, como hablamos que estos humedales están interconectados entre todos nuestros países, entonces sí hay una necesidad de una cooperación transfronteriza y que adoptar este enfoque preventivo para reducir costos es una estrategia interesante para mantener los humedales. Y con eso termina mi presentación. Muchas gracias, Carolina. Y entonces ahora tendremos el panel para reflexionar sobre lo presentado por Carolina y sobre la posible aplicación de estas herramientas de priorización y decisión en la planificación nacional y regional. Y para ello tenemos como moderador del panel a Esteban. Esteban es coordinador del proyecto Humedales en la Fundación Ecociencia Ecuador, es doctor en Ciencias Biológicas y máster en Biología de la Conservación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una especialidad en Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, con experiencia en Ecología Acuática, Manejo y Conservación de Humedales, Programas de Desarrollo Comunitario en Cría y Cultivo de Peces. Asesor para el sector público y privado en aspectos relacionados con bioindicadores acuáticos, estudios de impacto ambiental, caudales ecológicos y conservación de recursos naturales. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días con todos. Un gusto tenerles aquí para compartir estos hallazgos en las distintas etapas del proyecto. Un poco para, primero, agradecer a Carolina por haber tenido esa capacidad de resumir todo este proceso que ha sido largo, complejo, pero muy enriquecedor en términos de intercambio de información y de experiencias entre todos los países, ¿no? Eso el reflejo de ese espíritu colaborativo que se tiene en la región para obtener justamente objetivos importantes. Nada más para dar un contexto antes de pasar al panel con nuestros invitados, yo creo que es importante resaltar que nuestro modelo de priorización de humedales a conservar se ha hecho mucha referencia en que es un proceso muy dinámico, muy flexible, lo cual permite justamente adaptar las condiciones de acuerdo a las realidades de la región e incluso a las realidades de los países a nivel local. Con esa perspectiva, entonces, es importante ahí, podemos ver que, por ejemplo, si es que nosotros cambiamos pesos ponderados, ¿no?, entre los macroindicadores, los subindicadores, incluso los indicadores y las variables, vamos a tener obviamente cambios inmediatos y esto se adapta en función de los intereses que tengan nuestra audiencia, en este caso, por ejemplo, tomadores de decisión o cualquier otro ámbito que se requiera justamente poder tener una apreciación clara e inmediata. Otro valor importante que se ha resaltado es justamente el manejo de la información en cuanto a la temporalidad. Eso es importante porque nos permite justamente proyectar cuáles podrían ser esos escenarios potenciales y nos permitiría entonces fortalecer los procesos de planificación, ¿no es cierto? Y bajando esa escala ya a nivel, digamos, local, esta herramienta definitivamente es una herramienta que apoya la toma de decisiones de gestión pública a nivel territorial y ayuda entonces a planificar mejor la distribución de los territorios e identificar incluso cuáles son esas presiones, ¿no? También comunicarles que está ya en la plataforma AMA, como el componente anterior, eso es muy importante también porque ya tenemos un insumo adicional y que justamente involucra este tipo de procesos ya complejos y de mucha utilidad, ¿no? Entonces, tal vez el último aspecto a resaltar es que si es que comparamos un poco las metodologías que han existido hasta ahora, un plus importante de esta metodología es incorporar los indicadores de bienestar humano, ¿sí?
No nos centramos específicamente en cuestiones solo dedicadas a integralidad de la naturaleza, elementos de la biodiversidad, etcétera, y de las presiones, sino que también incorporamos ahí cómo todas esas informaciones, esas presiones y demás podrían afectar o no hacia el bienestar humano, principalmente en términos de acceso al agua y también temas relacionados a la seguridad alimentaria, ¿no? Sistemas productivos, etcétera. Este espacio está marcando el cierre de todo un proceso que se ha trabajado desde la red para encontrar información respecto de los humedales, pero también trabajar bajo un proceso articulado. La presentación que ahora sigue recoge este recorrido compartido y también propone algunas claves para proyectar lo avanzado hacia la cooperación regional y hacia la gestión transfronteriza. Como ya lo mencionó en una de las exposiciones anteriores, Nicole, el proyecto de humedales ha trabajado bajo 4 objetivos que se han constituido en los pilares del trabajo, ¿no? Primero, ha sido este mejoramiento del mapeo sociotemporal de los humedales de la Panamazonía. Segundo, se han cuantificado los impactos del uso de la tierra y las amenazas que se ciernen sobre estos ecosistemas. Se han identificado las áreas prioritarias. Y finalmente, en este 4º objetivo, se han implementado las estrategias de comunicación, de incidencia, enfocadas sobre todo en los actores claves y para la promoción de cambios en las políticas públicas. Así, el proyecto ha articulado tanto acciones de incidencia como coordinación institucional, posicionamiento estratégico a partir de la evidencia técnica y geoespacial que se ha ido construyendo a través del desarrollo del proyecto. Como también se ha venido diciendo, los humedales amazónicos son sistemas estratégicos para la estabilidad climática, la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad. Funcionan como unos espacios de interconexión entre el agua, la flora, la fauna, pero también son territorios donde converge una relación cultural y con la naturaleza, especialmente prioritaria para los pueblos indígenas que viven en estos espacios. Entonces, esta Amazonía se convierte en un entramado de ecosistemas, de culturas que son interdependientes y cuya conectividad ecológica, hidrológica, social, cultural, sostienen los ciclos del agua, pero también los nutrientes, el carbono, a una escala no solamente regional, sino también global. La pérdida de esta conectividad es la que provoca una degradación sistémica, la fragmentación de los bosques, la alteración de los flujos de humedad, la pérdida de biodiversidad y la erosión en consecuencia de los saberes tradicionales de los pueblos que allí habitan. Esto nos da pie y evidencia esta necesidad que tenemos de recurrir a una cooperación regional y a esa gestión transfronteriza. Proteger la conectividad en todas sus dimensiones es una condición estructural para la mitigación y la adaptación del cambio climático, pero también para conseguir una estabilidad climática, no solamente de la Amazonía, sino a nivel global. En el desarrollo del proyecto hemos encontrado los desafíos que están impidiendo que se haga una gestión eficiente de los humedales. Uno de los principales desafíos que encontramos fue la desigualdad normativa y conceptual. No existe una definición común de lo que constituye un humedal. Esta falta de consenso entre los países tiene consecuencias directas en la planificación y en la gestión regional de los humedales. Cada país aplica criterios distintos y esto genera no solamente ambigüedades legales, vacíos de protección, sino también dificultades para poder establecer políticas coherentes entre los países. Segundo, la implementación de los compromisos internacionales es heterogénea y además carece de una institucionalidad robusta. 8 de los países de la cuenca amazónica son signatarios del convenio Ramsar. Sin embargo, no hay una gestión fuerte, una gestión institucional sólida. Con decir que solamente Bolivia, Brasil, Colombia y Perú tienen políticas o estrategias específicas para humedales. Los otros países no.
Pero además podemos ver que muchos humedales que han sido destacados con una integridad muy alta no están dentro del régimen de protección de Ramsar, no tienen una calificación como Ramsar y por el contrario, algunos sitios Ramsar que ya están reconocidos tienen unas grandes presiones que contradicen su estatus. Por otro lado, tenemos una débil articulación interinstitucional y la exclusión de comunidades locales. Esto principalmente compromete la efectividad de las políticas públicas porque esta gobernanza de humedales está dividida en múltiples instancias, que van desde las ambientales, las hídricas, las agrarias, las de ordenamiento territorial e incluso las urbanas. Y esto lo que hace es que genera solapamientos, vacíos de competencia, pero también una escasa articulación y coordinación entre las diversas instancias. Bueno, a esto hay que sumarle que hay una limitada participación de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, a pesar de que muchas de ellas ocupan extensas áreas que se superponen a espacios de humedales. Por otro lado, los sistemas de información ambiental siguen fragmentados, sin interoperabilidad entre los países. Esto impide un monitoreo, básicamente, del conjunto de las amenazas que están presentes. Pueden ser los incendios, la deforestación, la circulación de economías ilegales también, y la coordinación de ministerios y gobiernos subnacionales, así como de organismos regionales, es insuficiente. Y esto, a la larga, va retrasando las respuestas y reduce la eficacia para una gestión sostenida de los humedales. ¿Cómo ha contribuido el proyecto Humedales en este panorama? Podemos decir que hemos trabajado en la obtención de 4 resultados, los hemos agrupado en estos 4 resultados. Uno, que es la generación y el posicionamiento de evidencia técnica. Este es uno de los resultados más consistentes y es transversal además al proyecto, que es esto de la producción, la sistematización y el posicionamiento de información técnica sobre los humedales. En todos los países miembros de la red se reporta la elaboración no solamente de análisis legales, de marcos que identifican los vacíos, sino también de mapas, de diagnósticos, metodologías que permiten mejorar la comprensión, la extensión, el estado y las presiones que se ciernen sobre los humedales. Este resultado además se expresa no solamente en la existencia de estos productos técnicos, sino en la posibilidad de un impacto efectivo que puede darse en la planificación, el diálogo, tal y como hemos visto en la exposición anterior que hizo Carolina, en la que se nos presenta esta herramienta multicriterio de priorización de humedales que puede ser la base para una planificación más eficiente. Entonces, la información, la evidencia técnica se consolida no solamente como un resultado en sí mismo, sino que también nos sirve como base para sostener los procesos de incidencia que vienen en adelante. Después tenemos los resultados en articulación institucional y coordinación. Este es un segundo nivel de resultados, ¿no? Particularmente se ha dado con autoridades ambientales, pero también con gobiernos subregionales y organismos técnicos nacionales, subregionales, como el caso del Parlamento Andino, y también regionales, como el caso de ODCA. En varios países, el proyecto ha logrado establecer, fortalecer estos canales de diálogo y coordinación que o no existían previamente o existiendo eran todavía incipientes. Podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que el proyecto ha avanzado en la contribución para reducir estas brechas de información y de comunicación entre los actores técnicos y los tomadores de decisiones. Tenemos un tercer tipo de resultados, que son los de incidencia política y normativa. En algunos países se pueden reportar avances claros en la incorporación de estos insumos técnicos en procesos normativos, en agendas de políticas públicas y también en planificación. Esto constituye además un resultado bastante relevante en términos del posicionamiento del tema de humedales en la agenda pública de los países, pero también regional. En la mayoría de los casos, de todos los países, estos resultados corresponden a fortalecimientos de marcos normativos que ya existían, pero también al acompañamiento técnico a entidades de gobierno, la identificación de brechas y también la apertura de debates. Como decíamos, posicionar el tema. Y esto da cuenta de algo importante, y que es que el proyecto ha sido eficaz en crear coordinaciones
para el diálogo y para la incidencia. Finalmente tenemos resultados a nivel regional y panamazónico, y a nivel regional este resultado muestra, este tema muestra resultados relevantes en la construcción de las narrativas. Es decir, hay ahora narrativas comunes, agendas compartidas que hablan acerca de la importancia de los humedales amazónicos. Y de esto da cuenta el análisis normativo y también los policy briefs regionales que se trabajaron durante el proyecto y que contribuyen a la articulación de información comparable entre países y que además fortalecen el posicionamiento en agendas aún más amplias. Así también ha sido bastante importante la participación que se ha tenido en espacios regionales como la quinta cumbre de presidentes y en espacios globales como la 30ª COP de cambio climático o la 15ª COP Ramsar. Estos resultados son estratégicos y a mediano plazo, es decir, están orientados a influir los marcos regionales, los compromisos internacionales, más que a producir decisiones inmediatas, pero esto no quita que en un mediano plazo puedan influir también en el mejoramiento de los marcos normativos nacionales. Aquí una mirada por algunas de las principales acciones impulsadas por los países. En el caso de Bolivia se ha trabajado en la socialización de resultados técnicos y en el avance importantísimo para la gestión, para la nominación de un nuevo sitio Ramsar como un proceso de incidencia técnico-normativo. En el caso de Brasil hay integración de información técnica en agendas de restauración, de áreas protegidas, en planificación ambiental, pero también en articulación técnica con instancias federales. Asimismo, se han usado estos insumos técnicos que se han generado para posicionar el tema de humedales en la agenda internacional. Para el caso de Colombia, se ha impulsado una articulación técnica con entidades públicas, con actores estratégicos, y también se hace uso de esta evidencia técnica sobre humedales en procesos normativos y en políticas públicas y de planificación. Ecuador ha hecho un gran esfuerzo en las acciones de comunicación y difusión de los resultados técnicos del proyecto. Además, ha contribuido con estos insumos al 7º Informe Nacional de la CDB y está trabajando en el fortalecimiento de su marco normativo interno. Para el caso de Perú, hemos trabajado en la elaboración de información técnica utilizada como insumos para mejorar las políticas públicas y la planificación sectorial, pero también en el contexto del nuevo marco normativo sobre humedales, hemos participado no solo en la elaboración de lineamientos, protocolos sobre humedales, sino también en la incidencia para la reactivación del Comité Nacional de Humedales, tanto a nivel administrativo como con el Congreso. Para el caso de Venezuela, el trabajo ha impulsado talleres nacionales de mapeo, de priorización de humedales, que han estado acompañados de acciones de comunicación estratégica y también de un fortalecimiento técnico. Y se ha impulsado un taller de incidencia que está orientado al diseño de una ruta de propuestas para las políticas públicas de gestión de humedales. Además, es importante señalar que durante este proceso también se han consolidado importantes alianzas con actores estratégicos, como OTCA, COICA, RADA, la Alianza Aguas Amazónicas, el panel científico de la Amazonía, la Convención Ramsar, el Parlamento Andino, entre otros, con quienes además se han definido algunas líneas de acción conjunta orientadas a la conservación, a la gestión de los humedales. Oportunidades y recomendaciones para superar estas brechas que el proyecto identificó. Tenemos en primer lugar, y lo que hemos mencionado de manera reiterada, tal vez durante la ejecución del proyecto, que es la romanización de los enfoques normativos y conceptuales. Se recomienda avanzar hacia criterios regionales mínimos, que no tienen que ser uniformes, sino compatibles. Esto en materia de las definiciones, tipologías, estándares de protección y que pueden tomar como base o deberían tomar como base los principios de la Convención Ramsar. Creemos que una agenda regional con lineamientos técnicos permitiría reducir esta fragmentación que hay normativa y también facilitar acciones conjuntas en toda la región. El fortalecimiento de la gobernanza multinivel
En varios países hemos visto que se repite esta asignación de responsabilidades a los gobiernos subnacionales o regionales sin capacidades ni presupuesto o financiamiento que les permita sostener estas actividades. Se recomienda programas compartidos que fortalezcan estas capacidades, que estén dirigidos a las autoridades locales y regionales, que son los responsables directos de la gestión de los humedales, y con financiamiento y asistencia coordinados y permanentes. También el fortalecimiento de la participación indígena. Y esto tiene que verse no solamente como una condición necesaria para brindar legitimidad a las acciones que se realicen en las tierras de los pueblos indígenas, sino también como un mecanismo de conservación. Esto está comprobado. La gestión de los pueblos indígenas ha conservado exitosamente los diferentes ecosistemas que habitan, y entre ellos estos ecosistemas de áreas húmedas. La gestión transfronteriza de humedales compartidos y cuencas interconectadas. Muchos humedales estratégicos, ríos, pantanos, lagos, forman parte de sistemas ecológicos que atraviesan las fronteras políticas. Se recomienda impulsar acuerdos específicos de gestión conjunta que incluyan planes binacionales o multinacionales. Por ejemplo, desde el proyecto se ha impulsado la propuesta de un marco normativo para los países andino-amazónicos en el Parlamento andino. Con este modelo de marco normativo se pretende colocar algunos temas que pueden ser incorporados por las normativas nacionales, ¿no? Además, debemos fijarnos en mecanismos de información compartida, protocolos coordinados, etcétera. Estos acuerdos deben reconocer que estas dinámicas ecológicas son reales y que además no se pueden limitar o a las fronteras políticas. La integración de la información y la vigilancia regional. Los vacíos que existen de fiscalización agravan las actividades ilegales que se desplazan entre los países. El uso articulado de estas herramientas de información geográfica, de monitoreo, permiten identificar patrones regionales de degradación y activar a su vez propuestas coordinadas. Se recomienda y planteamos plataformas regionales de intercambio de datos sobre humedales, pero que sean accesibles no solamente a las autoridades ambientales y de fiscalización, sino también a la sociedad civil como una manera de tener una gestión transparente del territorio. Finalmente, cerrar estos vacíos de política de protección de los humedales amazónicos nos exigen pasar de este pensamiento de respuestas nacionales fragmentadas a otro nuevo modelo que es de cooperación regional activa. La armonización legislativa, la participación efectiva, la gestión transfronteriza tienen que reconocer que los humedales son infraestructuras ecológicas críticas y que de ello depende el futuro de la Amazonía y también el global. El proyecto Humedales, en esta primera etapa, consideramos que ha sentado bases suficientes de información para poder movilizar a los actores nacionales y regionales y a partir de ello incidir en el cambio en las políticas, no solamente nacionales, sino también a nivel regional, que puedan garantizar la protección y una gestión eficiente de estos ecosistemas. Muchas gracias. Terminamos así el bloque 3 y estamos entrando a la parte final del evento, pero no queríamos finalizar sin hacer una sesión de agradecimientos. Y en las presentaciones anteriores mencionaron estos talleres regionales donde participaron diversos actores nacionales, algunos presentes aquí, pero también actores regionales, y Miluska mencionó a las principales organizaciones que participaron en el nivel regional, la OTSA en primer lugar, que ha acompañado todos estos talleres regionales con varios representantes de la OTSA, pero también estas alianzas y redes regionales importantes como la Alianza Aguas Amazónicas, como la ANA, la Alianza Noramazónica, el Panel Científico por la Amazonía, COICA ha estado presente también en todos los talleres, muchas gracias Hamner. Y también han habido espacios de encuentro con, por ejemplo,
el Parlamento Andino y la Comunidad Andina. Pero también queríamos mencionar muy específicamente a todos esos actores locales y nacionales que han participado en estos diferentes espacios de diálogo y que han contribuido, digamos, para poder realmente hacer estos productos técnicos del mapeo y de la metodología de priorización algo realmente válido para los actores también. Entonces, ha sido súper importante para el equipo que no sea una construcción solamente del equipo técnico, sino que realmente tenga la contribución de diferentes actores regionales y especialistas para avanzar en eso. Entonces, tenemos solamente algunas fotos. Yo tengo que pasar, perdón. Ahí tenemos algunas fotos de los diferentes espacios de diálogo y talleres que se han realizado en cada uno de los países. No hacemos la lista, tenemos una lista de muchas instituciones que han participado, pero solamente queríamos simbólicamente mostrar estas fotos como una forma de agradecimiento a todos esos actores que han participado en estos espacios, que han permitido el logro de estos productos. Queremos también reconocer a todo lo que ha sido el equipo de las organizaciones socias de RAIZ, que hacen parte de este proyecto. Entonces, el RAIZ tiene 9 organizaciones socias en 6 de los países amazónicos y han participado este equipo técnico, pero también el equipo de comunicación, el equipo de incidencia, para hacer posible esos resultados y logros que hemos presentado ahora. Hay un agradecimiento especial a Sandra Ríos, que coordenó este proyecto hasta diciembre del año pasado y ahora está en Estados Unidos. Entonces, Sandra, yo la conozco desde que empezó su trabajo en IBC y participó de entrenamiento para procesar y sacar informaciones de imágenes satelitales. Entonces, tuve esta felicidad de acompañar su evolución en su carrera y llegó a se tornar una líder de IBC. Y deseo a Sandra suceso en esta fase de su vida profesional, familiar y personal. Y claro, todo suceso para la nueva coordinadora que logrará este espacio de coordinación en IBC. Me gustaría también de pasar a Renzo para continuar con agradecimiento a Sandra, que es una amiga muy grande de mí. Sí, gracias, Carlos. Recién me dijeron que tenía que dar unas palabras de reconocimiento a Sandra y, bueno, no me va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque, por supuesto que podría pasarme media hora hablando, o de repente más, de las capacidades de Sandra, de su responsabilidad, de su cariño a la RAIZ, de su cariño al IBC, y que cuánto la vamos a extrañar, ¿no? Pero yo no quiero hablar de eso, porque además de la relación profesional que tengo con Sandra, tengo una relación de amistad muy antigua con ella. Su esposo, Percy Summers, es uno de mis mejores amigos, ha estudiado conmigo en la universidad, hemos hecho mucho trabajo de campo juntos desde que teníamos creo que 21 años, o sea, hace un montón de tiempo. Y además yo soy testigo de su matrimonio también, entonces puedo dar fe que tiene una relación muy buena. Y para mí, cuando yo empecé a trabajar en IBC, regresar al IBC después de un montón de tiempo, siempre fue un poco complicado poder pensar en cómo iba a ser mi relación de director de IBC con las personas con las que iba a trabajar y sobre todo con aquellas con las que tenía una relación de amistad muy, muy larga y muy antigua, ¿no? Y con Sandra eso nunca fue complicado porque yo creo que más allá del cariño y la amistad, que supongo que será mutuo, ha habido una relación de trabajo muy profesional y horizontal, y yo creo que eso es algo que voy a echar en falta muchísimo con la salida de Sandra de IBC. Pero al igual que Carlos, le deseo el mejor de los éxitos a ella y a su familia, porque estoy seguro que estas oportunidades que se le van a abrir son únicas. Así que si Sandra está escuchando, Sandra, que te vaya súper bien. Gracias. Este evento es un marco de serie de proyectos, pero es también inicio de una nueva fase para este proyecto, porque hay un montón de ideas y cosas que tenemos que plantear para el próximo año y continuar con este trabajo para proteger y manejar y conservar los humedales y también apoyar los pueblos que viven en estos ecosistemas. Entonces, en general, como estrategia de proyecto,
hemos construido essas ferramentas para monitorear os humedales e ajudar a priorizar áreas para conservações e manejo destes ecossistemas. E temos este mapa institucional em nível regional e de nacional, subnacional, onde se pode identificar sinergias para avançar com esta agenda. Estamos pensando hasta 2030. Então, este plan que vamos desenvolver vai considerar algumas fases hasta 2030. E a próxima fase é continuar este monitoreio. Creemos que é necessário atualizar, manter essas bases de dados atualizadas. Sabemos que há este vazio de dados alos para 24, 25, pero em 26 vamos trabalhar para manter estas bases atualizadas. Então, a parte técnica foi avanço muito grande e entendemos que a parte de ação, sair de ciência para ação, é que será necessário para os próximos anos. E muitos temas foram discutidos, tocados aqui. Esta ideia de fundo para os humedales, que talvez Ótica pode capitanear, e com isso seria muito estratégico. O tema de adaptação climática, que também foi discutido aqui, é outro tema estratégico. Então, como avançar em escala de país para sustentar este marco normativo? Em termos, necessitamos de definições claras e também para que os comitês nacionais e subnacionais possam fazer apoio à implementação das políticas públicas de manejo e conservação de humedales. Então, o que nós vamos fazer, enquanto RAIS e cada instituição, é criar documento síntese sobre essas oportunidades e vamos a compartilhar também com vocês, porque isso será a base para os próximos anos de trabalho com respeito a este projeto. E muitas coisas que estão passando destas discussões. Uma ideia rápida para nós outros. Esse tema transfronteiriço é tema que sempre é recorrente, sempre estamos escutando isto. Então, já temos a capacidade para criar diagnóstico, onde se ubicam as áreas críticas transfronteiriças, onde necessitamos chamar a atenção de entidades governamentais para que estes problemas possam ser solucionados. Sabemos que há pontos críticos, mas não temos um documento que explicita todas essas questões. E talvez mirar a escala de cuencas em áreas transfronteiriças, com comitês de cuencas bilaterais ou multilaterais para a região. Então, são muitas ideias que estamos capturando. E, claro, estamos abertos também. Se tem suas ideias, podem enviar a nós outros, que vamos considerar para essas próximas propostas que estamos planteando. Renzo, palavras finais sobre, em termos geral, queres... También me han dicho que tengo que invitar a la gente al almuerzo, pero antes de eso, me gustaría, yo creo que lo que se ha mostrado acá, que es una pequeña parte de todo lo que se ha avanzado en el desarrollo de este proyecto, nos demuestra la riqueza y la cantidad de datos y el reto que probablemente tenemos todas las instituciones de la RAICS para poder utilizar esa información para cumplir con los objetivos de la RAICS, ¿no? Pero también es importante pensar en la continuidad del proyecto desde términos financieros, y yo creo que desde la RAICS tenemos que organizarnos para ver cómo vamos a caminar juntos para eventualmente conseguir una segunda fase de este proyecto. Yo creo que es algo que está en la agenda urgente de la RAICS. Acá están varios colegas que son parte de la Junta Directiva de la RAICS y mi llamado, mi pedido es que tratemos de conversar sobre esto lo más rápido posible para avanzar, ¿no? Sobre el caliente, como decimos acá en Perú. Para el IBC, yo creo que dado, no sé, la presentación que hice al comienzo fue muy rápida, ¿no? Pero dado el mandato institucional que tenemos, creemos que la información que se está generando acá nos va a servir muchísimo para reforzar justamente ese mensaje de la importancia de los territorios indígenas en Perú y más allá para conservar el agua, los bosques, las pesquerías, otros servicios ambientales. Y es evidente y ratifico el interés de IBC en seguir avanzando en esta investigación. Por lo demás,
me encantaría decirles que ha sido un gusto tenerlos acá, que espero que hayan disfrutado del taller. Yo creo que ha sido un taller muy rico, muy dinámico, muy informativo. Espero que sigan disfrutando su estadía en Lima y ahora sí los invito a pasar al almuerzo. Y a una foto que, ¿dónde va a ser? Gigi nos va a dar las indicaciones de dónde va a ser la foto grupal. Muchas gracias.